Bueno, vamos a continuar con dos de los métodos más utilizados para incorporar referencias a nuestra base de datos. Estos métodos son el método directo y el método indirecto. Vamos a hacer a continuación un par de ejemplos del método directo y otros dos ejemplos del método indirecto en dos bases de datos diferentes. Para comenzar con el método directo, recordar simplemente que es una búsqueda que se hace desde el propio gestor de referencias, es decir, se hace sin salir del programa EndNote. Como recordábamos al principio, aquí veis que hay tres iconos. El primero de ellos se llama Local Library Mode e indica que estamos trabajando en el archivo de nuestro ordenador, ¿de acuerdo? En nuestra base de datos que le habíamos llamado prueba clase referencia. El segundo de los modos, si lo conectamos, veis que el icono es el globo terráqueo, quiere decir que estamos entrando en modo internet, en online search mode. Eh, Decimos que sí, que queremos guardar los cambios y automáticamente entramos en el modo de búsqueda. Veis que la columna de la izquierda se ha personalizado y tenemos aquí varias bases de datos, ¿de acuerdo? En cuanto a estos iconos, yo recomiendo trabajar o bien en Local Library o bien en Online Search. Eh, el modo integrado yo no lo recomiendo porque es muy fácil confundirse, es decir, no se sabe muy bien cuándo se tienen grabados los datos en el ordenador o cuándo están simplemente en internet. Así es que yo recomiendo o el local o el online search mode. Como os decía, en online search veis que aquí hay varias bases de datos. El Library of Congress, Lista, PubMed, Web of Science, etc. Si queremos más, tenemos que pulsar aquí en More y nos dará a elegir una conexión. Por ejemplo, vamos a elegir alguna otra universidad. Vamos a la universidad. Vamos a poner, por ejemplo, la Autónoma de Madrid. Doble clic. Aparecerá ya aquí. Vamos a incorporar alguna más. Por ejemplo, vemos aquí, pues, la Universidad de Valencia. En fin, podéis ir incorporando varios repositorios, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar haciendo una búsqueda directa. En concreto vamos a comenzar con un par de libros que son bastante útiles en investigación, aunque son unos clásicos. Vamos a buscar del autor Eco, Humberto, el título cómo se hace una tesis. Vamos a poner esto a ver qué tal y le damos a Search. Nos dice que confirma que ha encontrado 92 registros, les decimos que los vaya descargando y aquí vemos todo lo que está encontrando ahora mismo en internet, ¿de acuerdo? Veis que el libro de Humberto Eco, Cómo se hace una tesis, tiene muchísimas ediciones desde que salió y esto es importante porque cuando vayamos a citar y estemos trabajando y queramos citar a este autor, tenemos que tener muy claro cuál es la edición o el año del libro que nosotros estamos consultando y queremos que la persona que vea la referencia va a consultar. Con lo cual, yo que tengo aquí delante mi libro, voy a ver cuál es el año de esta edición. En la edición que estoy manejando yo es del año 2002, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscar, vamos a filtrar por ejemplo por años, aquí tenemos varias del 2002 y vemos las que hay, precisamente es esta primera, ¿vale? Vamos a poner por ejemplo esta también, vemos si nos gusta cómo está
generada la referencia. Muy bien. Y una vez que elegimos que es esta la referencia con la cual es el libro que hemos estado utilizando y que queremos referenciar, pulsamos con botón derecho y podemos añadir referencias o copiar referencias a nuestra base de datos. Copiar referencias a prueba clase reference. Le damos y automáticamente veréis como si me voy aquí ya tengo la primera referencia que yo había introducido de manera manual y la segunda referencia que la hemos incorporado a través de una búsqueda directa. Vamos a repetir este método, ¿de acuerdo? Vamos a ir, por ejemplo, también aquí, vamos a seguir con el repositorio de la Universidad de Valencia, o si queréis podemos cambiar al de Madrid. Y vamos ahora con otro libro que es bastante conocido, es de Juan Antonio Ramírez. Vamos a colocar aquí Ramírez y vamos a poner unas palabras del título que es cómo escribir. Pulsamos, está buscando y me dice en este caso que hay 9. Vamos a descargarlas a ver si hay alguna que nos interese. Vale, el autor que nos interesa es Juan Antonio Ramírez. Vemos que de nuevo sobre su libro Cómo escribir sobre arte y arquitectura hay varias ediciones. Vamos a consultar cuál es la que estamos manejando nosotros y en concreto yo estoy manejando la segunda edición de 1999, así es que debe ser una de estas. ¿Vale? Comprobamos que son la misma y una de ellas pues la vamos a copiar a prueba clase, ¿de acuerdo? Para comprobar que está, pues simplemente ya tenemos que pasar a la librería modo local y vemos que ya tenemos 3. De las 3 hay una copiada, ¿de acuerdo? Que es esta, que es la que se acaba de incorporar. Ok, muy bien, pues vamos ahora a pasar al método indirecto. Vamos a recordar que en el método indirecto de búsqueda se llama así porque nosotros no buscamos directamente desde EndNote, sino que vamos a salir de nuestro programa, vamos a entrar en Internet y vamos a un repositorio. En este caso yo recomiendo la búsqueda en uno de los repositorios españoles que hay en la Universidad de La Rioja, se llama Dialnet Unirrioja, de la Universidad de La Rioja. Aquí tenéis la dirección, ¿vale? Bueno, necesitáis tener un perfil. Se pueden hacer búsquedas sin perfil, pero hay más funcionalidades si os registráis y os creáis un perfil, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues me reconoce como investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena, pone incluso el escudo de la universidad y aquí aparece directamente la entrada al buscador. Tenéis para buscar en general, para buscar revistas, tesis, congresos o por autor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la primera de las búsquedas porque, digamos, esto es un poco, lo voy a comparar un poco como la compra online. Es decir, hay que ir marcando los registros como si fuesen echarlos al carrito y una vez que los tenemos seleccionados, entonces los vamos a exportar. Vamos con la primera y vamos a poner el primero de los documentos, que es un libro muy interesante, Cartografía de la investigación doctoral en arquitectura. Ok, pues aquí está, como le he puesto el título tan exacto, pues lo ha encontrado y es el primero, ¿de acuerdo? Veis que aquí se pueden seleccionar todos los registros, vamos a seleccionar solamente el que nos interesa, ¿de acuerdo? Aquí está. Veis que aquí hay un pequeño icono que indica si es un libro o si es un artículo o si es una tesis, es decir, te está indicando ya el tipo de registro que es, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una segunda búsqueda que en concreto es el proyecto arquitectónico como material de investigación. Aquí ya me sale porque lo había buscado anteriormente. Le vamos a buscar
y lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos varios registros seleccionados y nos interesa pasarlos a nuestra base de datos, entonces tenemos que ir aquí a la parte de la derecha, vemos la selección y en selección nos aparecen estos dos, ¿de acuerdo? Abajo siempre en los repositorios hay alguna manera de exportar, ¿de acuerdo? Sea en PubMed o sea en Dialnet o cualquier repositorio que tenga referencias bibliográficas nos va a permitir exportar, ¿de acuerdo? Yo recomiendo el formato RIS. Si os fijáis y os ponéis encima, ya está poniendo que es para descargar para EndNote, ProSite y Reference Manager. Vamos a darle a RIS. Nos va a guardar el archivo. Abrimos la carpeta y aquí tenemos nuestro archivo y le podemos dar, vamos a abrir EndNote, vamos a darle doble clic y automáticamente va a abrir EndNote y nos va a importar estas dos referencias, ¿de acuerdo? La primera y la segunda. Cuando existe un PDF asociado, lleva incluido el icono del clip, ¿de acuerdo? También veremos si hay alguna manera de bueno, pues encontrarlos después. Ya si vamos aquí a todas las referencias, vemos que tenemos el conjunto de todas nos dice que una ha sido copiada y dos han sido importadas. Vamos a continuar haciendo otra búsqueda indirecta, pero en este caso, en lugar de utilizar el repositorio de Dialnet, vamos a ir a Google. En Google vamos a escribir Scholar, que es el Google académico. ¿De acuerdo? Aparece esta portada de Google académico. Siempre Google, dependiendo de las búsquedas previas que hayas realizado, te busca artículos recomendados y bueno, pues como no podía ser menos ahora en esta época, pues artículos sobre el COVID-19. En Google académico vamos a buscar pues otros dos registros para que sepáis cómo se hace. Es bastante útil, la verdad. Y vamos a poner métodos y técnicas de investigación. En concreto hay bastantes registros puestos así en general, pero el que nos interesa es este porque en nuestro caso es de Esther Maya, que es el que está más relacionado con la arquitectura. Podemos verlo, vemos que es un PDF que se puede descargar, artículos relacionados, está citado 323 veces, es bastante, digamos, un documento bastante conocido, y para citarlo tenemos que ir aquí, donde pone citar en las comillas. Le pulsamos y vemos que nos sale este cuadro donde podríamos directamente pulsando hacer un copia y pega en este estilo, otro copia y pega en APA y otro copia y pega en MLA, ¿de acuerdo? Como nosotros lo que queremos es EndNote, directamente le vamos aquí y de nuevo le damos a guardar, abrimos carpeta y tenemos este archivo que es Scholar 1, ¿de acuerdo? Para EndNote. Directamente haciendo doble clic ya tenemos la referencia importada. Vamos a hacer otra búsqueda. Vamos a poner aquí Architectonics, Arquitectura e Investigación de Montañola. Como siempre, vamos a citar EndNote. Guardamos la referencia, abrimos la carpeta y ya directamente cogemos. Veis que utiliza el mismo nombre, tener cuidado con eso. Y aquí tenemos importada la referencia y ya nuestro conjunto de referencias son 7. Lo que os comentaba al principio de la clase, veis que aquí, por ejemplo, ya hay
pues un error, ¿no? Pues directamente podemos aquí corregir, ¿vale? Y actualizar la referencia.